Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José y el día de hoy les vengo a hablar un poco en estos videos en donde hablamos sobre un disco específico, donde les doy mis opiniones, donde los pongo un poquito en contexto histórico y sobre lo que pasó más o menos alrededor de ciertos discos. El día de hoy vengo a hablar de Filosofía Barata y Zapatos de Goma de Charly García. El sexto disco como solista de Charly, de estudio, y para muchos quizás uno de los últimos discos de este periodo brillante o prolífico de Charly. Yo desde luego no estoy de acuerdo, pero quizás parte de mis opiniones no son tan objetivas con respecto a la obra de Charly, porque es el artista que yo más he admirado en toda mi vida y por el cual tengo todo esto y por el cual me volví músico y bueno, todo. Es el artista más importante de mi vida. Ahí están los pajarillos hablando mientras yo digo estas cosas, ¿no? Pero bien, diciendo esto y habiendo un poquito contextualizado que mis opiniones quizás no sean tan objetivas, si quieren seguir viendo el video, genial. Hablemos sobre Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Es un disco que sale el año 90 y se graba entre los meses de enero y junio aproximadamente del año 90, sale hacia julio, hacia mitades del 90, ¿no? Y va a ser, quizás sí, y en eso sí coincido, va a ser un parteaguas o va a ser el fin de una etapa creativa de García. A mí me gusta mucho separar ciertas discografías o la obra o los catálogos de ciertos artistas por etapas, más que por discos, porque muchas veces hay ciertas etapas creativas que abarcan más de un álbum, que abarcan más de un lanzamiento, que abarcan más de un año, ¿no? Así que en ese contexto a mí me gusta mucho considerar la primera etapa de solista García, ¿no? En que están los tres primeros discos, los tres primeros grandes discos, ¿no? Yendo a la cama al living, Piano Bar y Clics Modernos. En el medio se cuela el EP Terapia Intensiva, ¿no? También se cuela el tango, en mi concepción, con Pedro Aznar. Y después viene este segundo periodo más hacia la onda New Wave, más entrados los finales de los años 80, más con los sintetizadores DX, ¿no? Dejando de lado un poco el piano CP70 que venía de Serú Girán y tal, que estaba compuesto por el disco Parte de la Religión, luego por Cómo Conseguir Chicas y por este. También se cuela el Tango 4, que va a aparecer un poquito después de este, un par de años después, pero como solista, ese junto a Pedro Aznar, como solista este quizás es el último. Y no solamente marca el final de ese segundo periodo creativo de García, sino que además marca el fin de su relación con Soca, que no es poca cosa. Con Soca estaba desde La Máquina de Hacer Pájaros, desde los finales de La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Y marca además el inicio de sus complicaciones a niveles personales, quiero decir, con las sustancias, el abuso de sustancias, los excesos y todas esas cosas. Y bueno, quizás es el último disco que trabaja mano a mano con Joe Blaney, que había sido su socio creativo, de alguna u otra forma diciéndolo, ¿no? Pero había sido su productor. Yo siempre digo productor porque yo siento que todos los discos de Charly solista los produjo él mismo, todos, ¿no? No siento que haya una mano de productor así como... Siento que son más compinches que le hacen realidad las cosas, pero que él finalmente tenía la palabra final. Valga la redundancia. Bien, habiendo dicho estas cosas y poniendo en ese contexto, Filosofía Barata y Zapatos de Goma sale... luego de, a nivel personal, Charly pasar por todas estas cosas, ¿no? Termina con Soca, Soca viaja, se va de Buenos Aires para no volver nunca más, ¿no? Eso no quiere decir que Charly no se va a relacionar con Soca después. Soca va a estar presente, no físicamente y no como pareja, pero en algún momento hasta más o menos el Say No More. O sea, hasta 6 años después le va a costar a Soca finalmente separarse para siempre de Charly y no tener absolutamente nada que ver, ¿no? Bien.
Filosofía barata y zapatos de goma es un álbum que tiene, además, o finaliza con este periodo de García trabajando con esta banda llamada Los Enfermeros, con Hilda Lizarazu, con el Negro García López, con Samalea, con el Zorrito Bonquintiero, y bueno, tiene varios invitados, que no era tan común tampoco en los discos de Charly, sobre todo de esta etapa, no tenía muchos invitados, que digamos, salvo uno que otro, pero relacionados para entrar al Brasil. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Como invitados van a estar Pedro Aznar, va a tocar bajo en un tema, va a estar Calamaro, va a estar Cerati, Fabiana Cantilo, Nito Mestre, Lolita Torres, gran cantante, madre de Diego Torres, ¿no? Va a estar Rinaldo Raffanelli, ¿no? Y va a estar la Bruja Suárez, ¿ok? Bien, habiendo dicho estas cosas, voy a pasar tema por tema por este disco, que les voy a enseñar aquí. ¿Okay? Esta es la reedición de Sony. Ahora vamos a hablar de las versiones, ¿no? Arranca con De mí, uno de los temas que Charly ya venía tocando desde el año 89, ¿no? Es un tema muy bonito, muy tierno, en donde Charly expone un poquito a nivel personal quién es, lo difícil que es acercarse a él, pero al mismo tiempo lo bien que estás si te acercas a él o algo por el estilo, ¿no? De ahí viene Filosofía barata y zapatos de goma, este tema totalmente etéreo, ¿no? Súper ambiental, súper casi esotérico, con estas voces en la parte trasera de Lolita Torres increíbles, con esta armonía súper aérea sobre todo, ¿no? Muy espacial. Un tema muy bien logrado y muy sentido además, ¿no? Reloj de plastilina, un tema también donde expone a nivel personal, pone el pecho y le dice, oye, la estoy pasando mal porque me dejaron, ¿no? Gato de metal y No te mueras en mi casa, los temas más rockeros, si se quiere, del disco, y también los que ya adelantan a un García autodestructivo, sobre todo Gato de metal, sobre todo No te mueras en mi casa, ¿no? Él está hablando de sí mismo, está hablando de sus excesos, está hablando de lo mal que está con las sustancias por el tema personal que está pasando, ¿no? La cara B abre con Curitas nuevamente también, ¿no? Extrañar, la estoy pasando mal, te fuiste, me dejaste, ¿no? Solo un poquito nomás, que es un tema un poco particular porque tiene una parte escrita en inglés, una parte escrita en español, pero una melodía muy bien lograda. Y luego viene, y por eso es tan importante también este disco en mi concepto, pero viene Me siento mucho mejor, que es un tema de Gene Clark, es un tema que no es original de Charly, pero que va a abrir a nivel creativo otra faceta de Charly García que hasta aquí no había sido explorada, o quizás no tan explorada en estudio, ¿no? Que es la capacidad de hacer covers o versiones de temas en español, cambiarles la letra, prácticamente o virtualmente reescribirlos, rearreglarlos y hacerlo suyo. No todo el mundo puede hacer esto, ¿ok? Esto no es una interpretación de una canción, no es solamente un cover, es adueñarse de la obra y hacerla suya. Aquí quizás está el Charly García productor, arreglista, también el compositor por las cosas que hace, ¿no? Pero Me siento mucho mejor, la gente la conoce por Charly, ¿no? No porque la versión de Gene Clark, o sea, la versión original, que creo que es de los Byrds, si no me equivoco, no esté buena. Yo no soy fan de los Byrds y he escuchado poco o nada, así que por eso, perdonen por favor mi ignorancia, que a veces me ponen, es tal, bueno, se me pasan cosas, yo digo casi todo de memoria, tengo algunos ayudamemorias, pero nada más. Pero bueno, el tema en América Latina se conoce por él y se vuelve parte de uno de sus temas que no puede dejar de tocar hasta sus últimos conciertos, siempre lo va a versionar de alguna forma, ¿no? Y es un tema que no es de él, ¿no? Y que su versión en español conserva este mensaje, ¿no? Y está muy bien lograda y está rearreglada. Y bueno,
esta nueva etapa de García empieza acá, porque ya después en todos sus discos van a haber este tipo de versiones, ¿no? Casi en todos, ¿no? Quizá La hija de la lágrima, Say No More, ¿no? Pero casi en todos, no, va a haber algún tema así, como este, ¿no? Después viene, para mí, uno de los temas que más me emocionan de este disco y que quizás, me arriesgaría a decir, más me emocionan de toda la discografía de García, que Siempre puedes olvidar, que tiene en los créditos como coautora y como co-voz principal a Fabiana Cantilo. Es quizás el tema de redención del disco, ¿no? O sea, ok, la pasas mal, tengo excesos, estoy destruido, etcétera, 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 no sé qué hacer con mi vida, pero siempre puedes olvidar. Y eso, o sea, ojo, y eso no quiere decir que no la esté pasando mal y que no me duele y que no me vaya a doler siempre, quizás. Pero, bueno, hay un después, ¿no? Después viene la canción del indeciso, que quizás es uno de esos jams extraños que hay en el disco, porque tiene parte de mí y una letra un poco irónica y tal, es quizás el tema raro del disco, ¿no? Y luego viene una versión del himno nacional argentino por el cual García fue demandado, enjuiciado, no sé, por falta de respeto a los símbolos patrios. Después se libró de eso y no hubo ningún problema. Incluso después logró hacer de su versión del himno nacional argentino una de las versiones quizás más recordadas, ¿no? Pero bien, esto es Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Es interesante además que García haya seleccionado una fotografía para la tapa de su mano derecha tocando un Do Mag 7, pero tocando el piano en general, y quizás no es el disco más pianístico de García, ¿no? Salvo por De mí, ¿no? Y esas cosas. Pero en general me parece una de las tapas, además artísticamente hablando, más bonitas de Charlie. Y la contratapa, yo tengo una anécdota con esta contratapa, me parece increíble. O sea, esta foto de Charlie conectando una Rickenbacker y tratando de configurar ahí algo, y con este pelo todo desaliñado y tal. El primer disco que yo compré en mi vida, que fue una de las primeras ediciones de esa edición solamente sobrevive esto, que es el booklet, ¿no? Fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Yo tendría 4 o 5 años y no sabía qué traía. Sabía que era un disco de Charlie nada más, no sabía leer, no sabía los temas, y lo compré solo por esta contratapa, porque dije, wow, es increíble, ¿no? Y tenía 4 años, 5 años, una cosa así, ¿no? Pero bueno, en fin, no vengo a hablar acá tanto de mi experiencia con este disco, que me gusta mucho, que es un disco especial para mí, sin duda, a nivel personal, pero que sea un poco menos personal este video, ¿no? Es un gran disco, en mi opinión es un gran disco. En cuanto a las ediciones, he tenido varias. Tuve la primera en CD, que ya les digo, solo queda esto porque lo demás se perdió. Luego esta reedición en mini vinilo, que esto no sé ni de qué año será, debe ser año 2000 y tanto, 2005, 2003, por ahí, ¿no? Y después en Digipack, ¿no? Esta de acá, que es muy similar a esta en realidad, ¿no? Solamente que esta viene así, ¿ok? Todas suenan muy bien. Es un disco que se grabó seguramente en analógico, pero que estaba pensado para el cassette y para el CD, y haciendo el año 90. Y existen vinilos originales, sí, hay algunas copias, edición argentina, edición venezolana, edición colombiana, si no me equivoco. Y después está esta reedición de Sony, que la verdad no está mal, pero tampoco está tan bien. Y el problema no es el corte, el problema no es el sonido. El problema es el prensaje. Ya he dicho muchas veces eso con respecto a algunos discos de Sony, algunas reediciones de Sony Music. Además que hubiese estado cool que no pongan el sello de CBS rojito, sino el sello original que tuvo el lanzamiento en Argentina, ¿no? Que básicamente es esto de aquí, ¿no? Con la etiqueta. Bueno, pero es lo que hay. Yo igual a las personas que les encante este álbum y que quieran conseguir una versión en vinilo,
y no quieran pagar demasiado dinero, porque generalmente las ediciones originales no son baratas, pero igual está bien, no hay problema. Y el tema del prensaje también es un azar, es una suerte. Hay veces que tocan prensajes muy ruidosos y hay veces que no. A mí no me ha tocado tan ruidoso, pero bueno, tampoco es el mejor de todos. Bien, solamente para cerrar este video, quiero decir que a mí no me parece el último gran disco de García, pero sí el que claramente marca un antes y un después en su obra, y no solo en su obra, sino a nivel personal, ¿no? La desprolijidad dentro de su genio creativo va a empezar después de este disco. Empieza también sus excesos mayores, su primera internación, bueno, la reunión de Serú Girán, que fue un poco fallida, y hablaremos en algún momento de eso. Pero en general, debo decir, este es un disco que está muy bien, sólido, y cierra esta etapa, para mí, muy bien, ¿no? O sea, la cierra de forma prolífica, si se quiere, ¿no? Bien, les agradezco mucho por haber visto este video. Cuéntenme qué versión tienen de este disco, si les gusta tanto como a mí, o como a la opinión general, que para muchos, ya dije, es el último gran disco de García. Y cuéntenme qué ondas con este disco, qué tal. Espero hayan disfrutado el video y nos vemos en uno siguiente. Muchas gracias.